ascienden a las medidas que las originaron. Y por otro lado también, banano, mayor precio por caja pero más formal. Agricultura plantea una subida en lo que pagan los exportadores a los productos nacionales. También nos dice otra nota más local, triple gasto de la Navidad de Daule, casi 1 millón por las luces y decoración, más que en Guayaquil. No puedo creer eso. Vamos a ver. Y por último, también nos cuenta este diario, hacer amigable al sur con obras y comunidad, propuestas para conectar y ampliar los puntos turísticos de Guayaquil más allá del centro. De esa manera ya hemos concluido con la lectura de los principales titulares de Diario Expreso y Diario El Universo. Muchas gracias, Teresa, por esa descripción y lectura igual a Alcides de los titulares de los medios de comunicación impresos. Resalta en las portadas el tema de la crisis económica que vive el país frente al análisis y aprobación de la ley de estímulos tributarios y también por un lado y por otro lado de estímulo del desarrollo productivo. Esta ley no tiene consenso. Es una reforma económica que, por cierto, por su contenido está entrampada en el debate en el seno de la Asamblea Nacional. El déficit es 3.384 millones entre ingresos y gastos del Estado para el próximo año. Esta cifra, según es una cifra oficial, podría ser mayor. Bueno, ahí está un poco entre que no se ponen de acuerdo cuánto realmente es el déficit. Hay alrededor de esta situación económica que vive el país, al gobierno y a la opinión pública le han llegado muchas propuestas para solucionar la crisis fiscal. Propuestas que tienen distintas visiones y que algunas están cargadas de visiones ideológicas más que soluciones en el orden económico para la crisis. Y llegan desde todas las visiones ideológicas y colores políticos. Y es más, no llegan como solución a la crisis, sino como propuesta de cambio al modelo económico total, como el que han presentado los movimientos indígenas. Sin embargo, en la Asamblea Nacional continúa el debate. Y por cierto, está relacionado el debate sobre qué medidas debe de incluir la reforma económica y cuáles deben de procesarse de forma urgente o con calma. Esto es una metodología. O se debate en el seno de la Asamblea el texto total o se lo debate por capítulos o por artículos. Yo creo que la solución sería esa, por capítulos, porque si la van a hacer total, no la aprueban. Y pasa por el Ministerio de la Ley. Hay puntos interesantes ahí que vale la pena. Si es global, ¿no? Todo cae al tacho de la basura. Pero si no la aprueban, también pasa por el Ministerio de la Ley. Pero los asambleístas han dicho que eso no lo van a permitir. Hay una foto en la primera plana del Diario El Expreso donde están los simpatizantes que han apoyado a Virgilio Hernández, que el día de ayer se presentó a una audiencia y la jueza Camacho dictó orden de prisión preventiva. ¿Cuál es la causa? Insurgencia, sublevación. Rebelión. Y rebelión. Rebelión. Y luego el abogado y él proclama y dice, ¿dónde están las armas? ¿Dónde está el grupo subversivo que se ha rebelado? Y luego el fiscal le dice, bueno, las escuchas, eso es lo que Virgilio Hernández no sabía, que su teléfono y los teléfonos de los otros, y varios estuvieron pinchados. Y ahí hay testimonios y conversaciones claras, ¿no?, de incitaciones a esta rebelión. Y han sido los elementos de convicción
Te habla como abogado ya, no como fiscal, ¿no? Sí. Han sido los elementos de convicción Claro. para el fiscal y para la jueza. Y de una vez diga el debido proceso también. Claro, y el debido Esa es la proceso. abogada. Han sido los elementos de convicción del fiscal y de la jueza que determinó la prisión preventiva para Virgilio Oiga, le Hernández. digo- Déjame terminar. Sí, sí. ¿Qué representa Virgilio Hernández en todo este proceso de investigación, no solamente por los acontecimientos últimos, ¿no?, que ocurrieron en octubre, sino en toda la trama de la corrupción enquistada en el ejercicio del poder y del gobierno del expresidente Rafael Correa? Virgilio Hernández es de la ala dura, radical, ideológicamente, y con posiciones bastante sectarias y dogmáticas del pensamiento del socialismo del siglo XXI, íntimamente vinculado a los lineamientos del Foro de San Pablo. El Foro de México dicen ahora también. Ahora es el Foro de México, que a propósito se va a reunir en Argentina, ¿sí sabes, no? Sí, claro. Y lo va a el, entrevistar y el Alberto expresidente Fernández. y el expresidente Rafael Correa Lo va a entrevistar Alberto Fernández. va a estar presente en ese foro. Y O sea, José Mujica también. Pero bueno, bueno. centrémonos en esto. Sí. Decíamos, ¿qué representa Virgilio Hernández? Ya dijimos que en lo ideológico y en lo partidario lo que representa es una de las caras más visibles de la Revolución Ciudadana, o de Rafael Correa, de la tendencia de Rafael Correa, Revolución Ciudadana. Ha sido asambleísta por 2 periodos consecutivos, ¿no? Y hoy está con orden de prisión preventiva. Pero Virgilio Hernández es una especie de ideólogo, más allá de que no tenga mucha claridad en su pensamiento ideológico, saca la cara por el pensamiento, se ha quedado firme en su posición. Uno se pregunta, ¿por qué Virgilio Hernández, a diferencia de los otros que están procesados de la Revolución Ciudadana, va con sus propios pies Y da la cara. pasos Y da la cara. y va a entregarse a la justicia? Es que es raro en este país hoy. Primera interrogante. Va, qué raro. Entonces, uno se pregunta, pero al mismo tiempo tiene una respuesta. Si compara lo que ha pasado con sus compañeros, no. Y en el escenario que hoy él lo hace, porque no lo hace en el escenario de persecución contra la corrupción, no lo persiguen por corrupto. Es un tema de rebelión, Escuchen, nada más. lo persiguen por un acto de rebelión Claro. que se encarna en la estructura política, ideológica. Fíjate la diferencia. Sí, sí, lo Los entiendo. otros están dentro de la estructura de la corrupción, del robo y del atraco. Él presenta la cara Claro. desde una perspectiva de valores respecto a la política Sí, y sí, respecto a cuál es su accionar. Yo le aseguro que si estuviese acusado de corrupción no hubiesen dado la cara ayer. Por favor. Entonces, su reflexión es, ¿qué provecho le saco a esto? Provecho político. Político. Si yo estoy afuera, fíjate cómo es, igual me están acusando y me están persiguiendo. Sí, pues. Mejor sea que yo me presente y evidentemente me digan, usted lo vamos a la detener porque hizo esto. Sí, Correcto. Él dice, yo no tengo nada que hacer. Pero eso no es lo que importa, qué es lo que hizo, sino qué efecto tiene en la perspectiva política en el país presentarse él y ser detenido. Porque lo van a condenar. ¿Cuál es el efecto? Claro. Primeramente, confirmar la teoría de la persecución política, no solamente a él, sino a todos los que están presos por levantamientos o por insurgencia o por lo que sea. No solamente a él, El sino abogado ya lo dijo, el abogado claro, de él. no solamente a él, a la Pavón, sino también a los que están detenidos por corrupción. Ahí se configura y se consolida, ¿no?, la versión de que son perseguidos políticos. Es decir, Oye, ¿qué come que adivina usted? no adivina. Mire, Ramiro Aguilar, abogado de Hernández, dijo que su defendido se suma a la lista de perseguidos políticos. Ahí está. Entonces, pero a ver, más allá de que se suma, lo que debe decir Ramiro Aguilar, que ese es el negocio que hoy tiene, Negocio entre comillas, ¿no? el negocio político Claro, que hoy negocio tiene, ¿quién? La Revolución Ciudadana y todos los que están acusados
de actos de subversión y los que están acusados de corrupción. Porque no me va a venir a Entonces, decir usted que después de Virgilio vienen 2 y 3 y 4 más. No creo. Escuche, para muestra basta un botón. No se preocupe usted, que ya está pavón, igual, ya está gordo. Ya, pues ya dos nomás, pues, ya dos nomás, pues. ¿Se acuerda cuando yo le decía? 2 nomás. ¿Se acuerda cuando yo le decía? Es que raro, ¿no? Que solamente se persigue a los intelectuales ideológicos de que se los acusa de que en la rebelión estuvieron conspirando. Están las cabecillas. Y todos de la Revolución Ciudadana. Entonces yo te pregunto, Alcide, ¿y qué pasa con los dirigentes indígenas y los dirigentes obreros y los dirigentes que públicamente subvertían el orden? Claro. Que exacto. públicamente apoyaban el anarquismo, Pero, que públicamente querían deponer al presidente. Entonces tú te preguntas, ¿y por qué nadie está detenido? bueno, porque estamos en una negociación. Espérese que la negociación termine, etcétera, Esto etcétera. es clarísimo, Después agarra el hermano. ratón. ¿Sabe lo que hay? Ahí. La negociación es, no te preocupes. A los indígenas y a los obreros, la parte de la negociación es impunidad. A los intelectuales orgánicos de la Revolución Ciudadana que dependen y actúan de acuerdo a los designios del expresidente Rafael Correa, contra ellos todo el peso de la ley. Y no solamente contra el peso de los neutralizamos para que políticamente no tengan opciones de cuadro ni opciones de candidatura, porque tienen que condenarlo para que no salgan, porque si salen sin condenarlo, entonces van a ser víctima política y van a presentarse como Y ahora sí le digo, dice, según el Código Penal, artículo 336, 10 años apenas. artículo 336, el delito de rebelión se sanciona con cárcel de 5 a 7 años. ¿A 5 o 10? Sí, aquí dice, 7. según el Código Penal, Ya, está bien, artículo el 336, el de 5 a delito 7. de rebelión se sanciona con cárcel de 5 a 7 años. Este ilícito se configura cuando, abro comillas, una persona se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República. Pero mira que dice que o el derrocamiento. se alza. Sí. O tenga. Se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente Está clarísimo. constituido. Está clarísimo, porque decía ayer Virgilio Hernández, ¿a dónde están las armas? ¿A dónde está el grupo armado? ¿A dónde están las prácticas de rebelión? Entonces no, pero está exactamente lo que dice cuando hablan de el desconocimiento de la Constitución, desconocen la Constitución. O el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido sin que afecte el legítimo derecho a la resistencia. Todas esas figuras fueron proclamadas públicamente. Pero fíjese, y cuando usted se pone a leer eso, ¿usted sabe quiénes proclamaron abiertamente eso? No fue Virgilio Hernández. Fueron los indígenas, fueron los dirigentes indígenas. ¿O no se acuerda usted? No, sí. La actuación de los dirigentes indígenas configura este artículo para delito, ¿sí o no? Totalmente. ¿Y por qué a nadie se acude? ¿Por qué a ninguno se acude? Pues, señor. Y si usted pone en la balanza el uno y el otro, la balanza lo se más carga. Evidente para los otros dirigentes. Exacto, se carga completamente. Completamente. Entonces, aclarado este escenario, mi querido amigo, ya sabe por dónde va la situación. Aquí hay que generar, por un lado, la impunidad para los dirigentes con quien hay que negociar para estabilizar y caerle con el peso de la ley a los de la Revolución Ciudadana, a quien hay que sancionar y condenar. Ahora, yo digo que todo político no da hilo sin puntada. Pero lógico, es que yo te digo que este es un libreto. Yo no me voy a meter preso. Este es un ¿verdad? libreto. Inocentemente, entre comillas, porque yo sé que después aparece la parte que a mí me gusta y que los políticos siempre persiguen. Eso de sentirse perseguido político. Víctima. Se victimizan. Víctima. Ahora, el y tema se es que sí. presentan ante el pueblo como los... Ay, pobrecito, mira. Pero él declaró, él se fue a presentar a la justicia. ¿Y por qué no se presentaron los demás a la justicia? Los que no son acusados de rebelión, sino de corrupción. Aclaramos las dos cosas. Es que presentarse
a la justicia como corrupto no es negocio político. No, pues. es Es un un negocio. reconocimiento a que ha cometido actos de corrupción. Pues. Lógico, presentarse Pero el como tema de la lo que se- rebelión, eso es es un otra asunto cosa, es que yo ideológico, me puedo defender o no. es político. Exacto. No, es más, pues fíjate, hermano. Cuando se alzaron grupos guerrilleros, que esa es su versión, ¿no? Las proclamas de ellos. Si tengo que entregar mi vida en la cárcel, o mi vida, o morir por esta causa, bienvenida sea. Obvio. Entonces, fíjate que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, esto es un libreto. Al igual que Virgilio Hernández, que lo van a condenar para después de las elecciones, porque si lo sueltan antes es un candidato potencial o lo que sea. Y Pavón, que la van a condenar hasta que pasen las elecciones. Y puede perder Al el señor, cargo. al señor Correa, que lo tienen afuera, que no puede ser candidato. Sí. No, al señor Glass, que no va a salir porque ya le reafirmaron que tienen 6 años y le van a salir otras cosas. A la Doris Solís, Que también está en el caso Copera. que ya está en el caso Copera. ¿Sí sabe lo que ha hecho? Sí, sí, cuando era ¿Sabe? ministra. ¿Pero sabe lo que hizo? Sí. A ver, señor, caso Copera estaba en quiebra. ¿Sabe lo que hizo? Ordenó que la economía social y solidaria, a través, creo, de la corporación financiera, comprara todos los activos de Copera. Y después apareció que Copera era una de las que financiaba las campañas de ellos y de todos los candidatos. Eso es especulado. Y Exacto. ya está Uso de la dinero. Comisión Anticorrupción, dirigida por la señora Teresa, no sé cómo se llama, anoche le he visto, haciendo sus declaraciones, No, la ella- Comisión Anticorrupción del gobierno. La secretaria. La secretaria anticorrupción es una, Claro, es la- una señora, la entrevistamos una abogada. hace poco. La entrevistamos. Y la vamos a Aquí buscar. estuvo con nosotros. No, Perfecto. no, la entrevistaron por teléfono. No, pero sí la entrevistamos aquí. Dora Ordóñez. Dora Ordoña. Bueno, no sé si fue por teléfono. Bueno, Por teléfono. ella ha puesto ya la denuncia formal y tipificado el delito de lo que acabo de decir, que no prescribe nunca, de peculado. Claro. Pero entonces uno se pregunta, ¿no? Oiga, ¿cómo han utilizado los recursos de nosotros, del Estado? A vista y paciencia de todos, sin importarles nada, y eso es cuando se tiene el poder, cuando el poder tiene el control sobre todo. Y tienes una población sometida al miedo, que esa era la situación en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Entonces todos eran dueños de su tienda y decían, haz como yo te lo digo, sin tener autoridad. Ella no tenía autoridad para hacer eso. Quien tenía que hacerlo era la superintendencia de compañías y la superintendencia de economía social solidaria. No, ella lo hizo, ordenó, compren todo, pasen todo, somos accionistas y ahora tenemos el aporte de Copera quebrada, pero para el financiamiento de primera, lo tenían todo puesto. Entonces, luego, ¿quién le queda? Los que están refugiados en La Embajada de México. Alcides, en la Embajada de México. Algunos. ¿Quién les queda? Esos que están ahí no van a salir, porque el gobierno le va a dar la autorización Y para ahora que salgan de con ahí y esto se no muevan saldrán. al Con aeropuerto. esto van a haber Y varias luego de novedades. eso, ¿a quién le quede? Ronnie Aliaga. Espere lo que viene después. Le queda también, dentro de estos radicales, a un apellido Melo, que es asambleísta. Esteban Melo. Esteban Melo. Esteban Melo. ¿No? Entonces, señores, tú te pones a mirar, esos cuadritos van desapareciendo. O sea, mira qué le queda a Revolución Ciudadana, amigo. Alcides, Marcela ¿le queda Guiñaga. algo? ¿Te acuerdas algo? Marcela Guiñaga está afuera, ella ya no se mete. Marcela hace rato que tomó distancia de todo el tema. Por eso está, porque Pero tenía el problema siempre la de veo. su juicio. Claro. Ah, no, ella actúa como el asambleísta, tema de- pero no De hecho, toma estuvo, posición respecto a... estuvo Pero ella junto a tiene su Virgilio juicio, Hernández ayer. y estuvo junto a Virgilio Hernández, pero tiene el juicio, ¿no? Que está vigente ese juicio, que no se lo ha podido sacar, que es el tema de la compra de los terrenos, para el Parque de Samán. los Amanes. Y eso es una cuestión que todavía está en procesamiento. Bueno, pero en todo caso, nada de esto es accidental, señores. Está calculado el beneficio político de irse a entregar y para ser acusado de lo que será acusado, de rebelión. Rebelión. De rebelión. Está clarito. Y lo hemos analizado, los dos artículo aspectos, pertinente. los artículos Le van a aplicar pertinentes, ese la artículo, figura, claro, 336. la figura que viene. Hasta 336 7 años. Código Penal. Entonces, preocúpese por lo otro, que quienes deberían estar
investigados y acusados por esto fueron los dirigentes indígenas que públicamente conspiraron, desconocieron la Constitución, conspiraron contra el gobierno, contra la estructura de un Estado. El cierre de y a ellos, mutis al foro. No. Ahí está la negociación. Hay No, hermano, la paz es con impunidad. Yo siempre dije, hay 7 demandas. La paz, señores, no puede ser con impunidad. Sin embargo, lo que están haciendo es esto, efectivamente, proteger a los señores dirigentes indígenas y obreros que hoy se creen que sin haber ganado, sin tener una banda presidencial, quieren cambiar el modelo económico y quieren crear un Estado dentro de un Estado. Bueno, son las 7 de la mañana en punto, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más del análisis del panorama político de nuestro país. Antes de irnos a este corte, les recordamos que los 5 pasos peatonales inclusivos con ascensores y paraderos que se construirán en la vía La Costa son parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30,000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En noviembre, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 0. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Una celebración que se traduce en obras necesarias para todos. La remodelación completa del Mercado Central con comodidad para vendedores y clientes. Lista la etapa 12 del Malecón del Estero Salado. La primera electrolinera del país para dar carga a vehículos eléctricos. En la autopista Narcisa de Jesús, junto al Parque Samanes. El nuevo paso peatonal en la Narcisa de Jesús, frente a la cooperativa Valle de los Geranios. Pavimentación y colocación de carpeta asfáltica en decenas de cooperativas populares. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. El trabajo en territorio del gobierno del Guayas no se detiene. Gracias a la iniciativa Guayas Contigo, liderada por el prefecto Carlos Luis Morales, pudimos atender a más de 7,000 salitreños en productividad, desarrollo social, medicina, tecnología, ambiente, deportes, turismo y ejecutamos la rehabilitación de 15 kilómetros de vías de producción. Para mí es un orgullo poder estar aquí junto a ustedes. Ahora permítame servirlos donde puedo servirlos como prefecto del Guayas. Guayas, 199 años. ¿Cómo nos ha cambiado la vida aquí en Tenguel? Con la construcción del alcantarillado y la planta de tratamiento, ahora ya tenemos un ambiente saludable. Y eso de los pozos sépticos, ya es historia. Aquí ya se sienten mejores aires. Con la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Tenguel, entregamos salud, bienestar y un mejor ambiente a más de 11,000 habitantes en Tenguel. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. Sigue en tiempo real las novedades en las vías de Guayaquil con ATM Tránsito en Twitter. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter hacemos tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Celebramos octubre con obras increíbles. Avanza el nuevo puente Guayaquil-Daule a la altura de La Joya en La Aurora. La aerovía
alcaldía cada día está más cerca. Ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. Entregamos 400 títulos de propiedad en mi lote y además 1000 nuevos títulos para los beneficiarios de Socio Vivienda y Monte Sinaí del convenio Alcaldía de Guayaquil y Midubi. En agua potable y alcantarillado, obras listas para Las Delicias, Caimito, La Pradera, La Chala, Mapasingue y María Paidal. En total, 1.400.000 personas beneficiadas y muchísimos más proyectos en contratación. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Alcaldía de Guayaquil. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres, por supuesto por Radio Atalaya 680 AM. En este momento damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es el ingeniero Guido Chiriboga, ex candidato a la alcaldía de San Borondón, catedrático y presidente provincial del movimiento Creo en Guayas. Le damos la bienvenida, Guido. Es un placer saludarlo, y solo para contextualizar, América Latina no escapa a la situación o no está libre de atentados, fraude y desestabilizaciones. Me parece importante el día de hoy analizar con nuestro invitado este tema, y vamos a tomar el tema de Chile y luego un poco hablar sobre el tema de Ecuador. Chile, un país que ha sido ejemplo de modelo económico, de concertación social y política durante 30 y algo más de años, con indicadores importantes de desarrollo humano, de crecimiento, y de alguna manera este país, que había sido ejemplo en América Latina, ha implosionado con situaciones gravísimas de protesta y descontento social, que los sociólogos, los politicólogos y analistas no encuentran un poco ni detectan dónde está la fractura. ¿Qué pasa en Chile? Si el problema no es por condiciones de vida, ni problemas de desarrollo económico, ¿cuál es el problema entonces? ¿Quiénes de estratos sociales y generaciones están en las calles y generando un descontento social? ¿Y qué hay detrás de esta conmoción social y política que ha sometido a Chile y al presidente Piñera en un dilema entre seguir gobernando o no gobernar, primero? Y segundo lugar, durante 30 y algo más de años, Chile ha tenido una alternabilidad ideológica en el ejercicio del poder. Han ido desde izquierda, centroizquierda y hasta la derecha. Pero más han sido los de centroizquierda y de la izquierda. Y dictaduras también. ¿Ya? Y una dictadura de la cual salimos, que sirvió de base y que se sostiene la Constitución y todo el plan económico. Pero generó una cultura política de concertación y de gobernabilidad única, no vista en ningún país de América Latina. Con todo eso, Guido, ¿qué es lo que pasa en Chile? ¿Cuáles son las causas o causalidades que han generado este problema de conmoción social y político en el hermano país de Chile? Buenos días y bienvenido. Buenos días con todos, muchas gracias a todos los radioyentes aquí de Atalaya, siempre en casa. Concuerdo bastante con tu premisa. Chile, en efecto, tiene los más altos índices de desarrollo de toda la región. La pobreza en Chile es menos del 8%, cuando estaba bordeando el 40%. O sea, los gobiernos que han ido cambiando de izquierda y derecha, como tú bien indicas, incluso pasó de Piñera a Bachelet, a Piñera,
y mantenían políticas de Estado estables en la educación, en pensiones jubilares. Los fondos de inversión que alimentan el mercado de valores en Chile funcionan muy bien. Es el único país con un mercado de valores muy activo y que maneja básicamente los fondos de pensión de todos los chilenos. Todo esto en efecto cogió a todos los analistas por sorpresa, y más aún es el único país donde siguen los reclamos. Acá, o sea, mientras hablamos ahorita, capaz que están en Chile ya planificando el próximo descalabro de hoy. Entonces Piñera en efecto ha seguido sentado en el poder y le quedan más de 2 años. Si fueran pocos meses que le quedan, bueno, fuera otra la actitud, pero quedan más de 2 años para la próxima elección en Chile. Entonces sí ha generado un desconcierto tanto en los chilenos mismos, y creo pues en el resto de la región y en esta mesa. Y tiene una particularidad diferente a la de Ecuador, aparte de que no es un tema de base económica, sino social, generacional, que también mencionaste. No tienen interlocutores los que reclaman. A ver, eso es muy importante. Eso es lo básico. A ver, eso que tú has anotado... ¿Cómo lo resuelves si no tienes con quién hablar? Claro, eso que tú has anotado, Guido, me parece un elemento trascendente para entender y explicar cómo se ha agudizado esta crisis a esos niveles. Si no hay un interlocutor que tiene que ver con la estructura de partidos, porque una sociedad y un Estado de Derecho y una democracia tienen sus cimientos y su fortaleza, ¿en dónde? En la organización social a través de los partidos políticos. Y si esas intermediaciones políticas no existen, no responden a la demanda social, se genera este caos. Pero un caos como tradicionalmente lo hemos visto, necesita una estructura, un liderazgo. O sea, acá pasamos del paro de los transportistas al paro de los indígenas, y tenías interlocutores claros, al punto que fueron. En ambos casos. Se sentaron en una mesa, conversaron, capaz que también afuera de la mesa, pero había con quién conversar, con quién resolver. Aquí en el caso del Ecuador eran gremiales, los interlocutores. No fueron líderes políticos de estructuras partidarias. Claro, eso hay que aclararlo. Fueron prácticamente sacados del escenario. No participaron nunca. No, porque los dos problemas unidos. No, ahí hubiera sido peor. El paro de indígenas, ¿a dónde hubiese ido? O metidos los políticos líderes en eso, hubiera sido peor. Estaba ahí Jaime Vargas por presidente de Pachacutic. O sea, sí había un tema también partidista, en este caso Pachacutic. Sí. Que es el brazo político de un... Pachacuti dijo que no había sido consultado como brazo político. Y los transportistas también son políticos. Los transportistas también fueron asambleístas y todo. No puedes separar la política de la economía. Pero en todo caso me refería yo a la ausencia de la estructura de partidos. Correcto. Que no ha existido. Bueno, y entonces... En Chile tienes básicamente jóvenes indignados, que hoy en día hay una psicología de masas diferente vía los celulares. Hay contagios y comunicación inmediata y masiva, y no requieren ya de un liderazgo vertical, sino que para convocar y para accionar. Eso también ha sido un problema. Claro, pero el tema es preguntarse por qué, si subordinas a los liderazgos tradicionales como intermediarios, como intermediaciones de demandas sociales, y lo hace a través de las redes sociales, ¿cuál es el contenido para que la gente se autoconvoque y realmente decida ir a las calles? Porque tiene que haber una cosa por el hecho que a mí me convoquen por redes sociales. Si yo no estoy convencido de que lo que me mandan a decir sale a la calle para que te vayan a matar, no salgo. Porque si fuese el aumento, solamente el aumento del pasaje del metro, le hubieran hecho huelga al metro. Y no lo uso y nadie usa el metro, bloquean las entradas. Pero de bloquear las entradas a destruirlo, 72 incendios en diferentes partes del metro de Chile, que el metro de Chile era icónico para los chilenos, era su señal de desarrollo máximo. El mejor metro de América del Sur. Y cuidado y más. Sí. O sea, el cuidado de más área, ¿no? Porque era de verdad un metro que funcionaba muy bien. Yo diría que similar quizás para efectos de la psiquis del chileno que la caída de las Torres Gemelas. Era muy, muy icónico para el chileno, de su desarrollo, de su nivel de vida, de su aspiración de un primer mundo, el metro. Y lo quemaron, y a mí, bueno, digamos que en los primeros 2
incendios en metro fueron por ahí unos locos, y el resto de la gente debería haber dicho, oye, ya no quememos el metro andan los pobres. Oiga, y le digo una el más cosa, pobre anda en metro, le y digo en una Chile hace cosa, frío. Un senador le avisó al presidente, te van a quemar los vagones del metro, y el presidente, muy sabroso, no le paró bola, como decimos los ecuatorianos. Bueno, ¿Usted se da cuenta? y aunque le pares bola, como cuidas cada vagón en todos lados. Pero la eso es sociedad en general no se opuso a los manifestantes. O sea, la sociedad que estaba manifestando. Porque estaba de acuerdo en los puntos que trataban. Pero la sociedad no va a estar de acuerdo que destruyan. La inequidad, la falta de oportunidades. Pero Alcide, las deudas. Alcide, las lo que deudas. dice es que la sociedad nunca va a estar apoyando para que destruyan un metro. No, yo no hablo de eso. Yo hablo de las reivindicaciones generales. Pero siguieron quemando de 2 a 4 a 10 a 8 hasta 72 incendios en los metros a través de bastantes días. Aparte de supermercados y aparte, pero el vandalismo es otra, o sea, el saqueo también tiene otras connotaciones. Sí. Pero siguieron dañando el metro y los chicos no paraban. Ni nadie los paraba. Guido, pero, o sea, sí hubo un desborde. Tú mencionabas la falta de dirección política o de partidismo. Sí hay en Chile Partido Comunista, sí hay en Chile socialistas, Partido Socialista. Pero además hay una cultura de concertación y de diálogo, pues, hermano, que ha sostenido el desarrollo. Esa cultura, perdóname, es que esa cultura ha sostenido el desarrollo de ese país. El tema es preguntarse cómo se rupturó, por qué eso que había sido el soporte del desarrollo económico y social de ese país se rompe. Entonces, por ejemplo, decíamos, la convocatoria por los medios de las redes sociales. Perfecto. En psicología de masas, tú percibes cuando inicia una gran irrupción de masas como protesta social. ¿Sabes cómo comienza? Nunca sabes cómo termina. Porque en medio de ese proceso se incorporan nuevos actores que no están previstos en la demanda social. Y eso pasó. Pero que hay oportunismo y se infiltra la delincuencia, el anarquismo y la violencia. Efecto contagio. Y eso no puedes tú controlar. Ahora, ¿qué pasa? Uno dice, eso no puede controlar. ¿Quién puede controlar? El Estado. ¿Quién tiene el monopolio de las armas y de la fuerza? El Estado. Si el Estado no puede controlarlo, es un Estado que ha cedido ese monopolio ¿a qué cosa? A la violencia, a la delincuencia, al terrorismo, a lo que sea. Entonces eso tampoco puede ser, pues. Bueno, pasó en la primavera árabe. Claro, pasó allá, pero allá eran otras condiciones. Sí. Eran otras circunstancias en la primavera. Allá era fundamentalismo, acá ya esto es violencia y delincuencia y es todo. No, pero el efecto contagio, o sea, se regó a través de los países en el mismo momento, por razones no igual, o sea, por razones diferentes en cada uno, pero el descontento social se pasó a ser ya un problema de secuestros, de daños, de anarquismo, de reclamos con quemando y matando gente, y corrió país por país en África del Norte y en Medio Oriente. Acá nos pasó similar en Latinoamérica y nadie pensaba que iba a pasar. En todos los otros países surgió, aquí fueron 11 días. Y en Chile sigue. Corregido y aumentado en Chile. Y siendo el país con el índice Gini, que es el que mide la igualdad la igualdad o la desigualdad de reparto de los recursos más alto de todo el hemisferio, es incluso más alto que Suecia. O sea, están con Chile. Es uno de los países más desiguales en el mismo informe Gini. Chile es uno de los 10 países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. ¿Qué me dice? No conozco tu fuente, lo que yo he revisado. Periódicos de Chile. Bueno, o sea, en el índice Gini, en la última... lo que te mide es, en efecto, la igualdad del reparto, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población tiene qué porcentaje de los bienes? Y Chile está en el reparto de los bienes o la redistribución de los ingresos. A ver, no, el reparto de los bienes. No, a ver. El índice Gini. El índice Gini es ¿qué mide? Mide la desigualdad en la sociedad. La desigualdad en la sociedad. Por dos lados. Si a tú como Estado te ingresa todo lo que te ingresa con Producto Interno Bruto, ¿cuál es el nivel de redistribución
para política social o para generar el problema de empleo o para proteger a los sectores más vulnerables. Entonces, a veces hay crecimiento, desarrollo, pero hay brecha mayor de desigualdad, porque la redistribución de los ingresos no es la adecuada. Acá teníamos una brecha en Chile importantemente, lo que no se vio, una brecha generacional enorme. Yo doy clases en la universidad. Los chicos universitarios piensan y actúan muy diferente que nuestra generación. Por supuesto. Muy diferente. Eso se ha hecho evidente en Chile. Y no necesariamente ha habido la comunicación intergeneracional. Y en Chile pues, ha habido una desconexión entre la gente de muchos recursos con... Que son pocas. Que son... que hay como una élite. Una élite muy rica. Empresarial y política. Sí, que para mí no tiene nada de malo si es bien ganada, ¿no? Si es resultado de su trabajo. Y ojalá hayan muchos más. Pero los jóvenes piensan diferente. O sea, es un problema de estudio antropológico, sociológico, las demandas de estas generaciones son diferentes a las demandas de la década del 60, el 70, el 80, olvídate, son totalmente diferentes. Más que un estudio económico, macroeconómico, para explicar el fenómeno de Chile. El problema se termina con la renuncia de Piñera. Espero que no, porque no necesitamos... ¿Qué es lo que piden ahora los jóvenes protestantes? Es peor, pues. Es peor porque crees que... A ver... Es anarquía lo que piden. Dime una cosa. Anarquía. O sea, lo que están pidiendo es un estado anárquico. Este es un proceso pedido, ¿no? de desestabilización, anarquismo total. Porque si sale Piñera, ¿quién crees que va a ir al poder? ¿Van a ir los agitadores sociales? Es que no lo ponen como alternativa porque no hay un plan B por parte de los jóvenes. Por eso, dice, no. renuncia Piñera. ¿Quién crees que va a ir? Ya, un colega le preguntó a una chica que mostraba un papel que decía renuncia. ¿Quién cree que renuncie? Piñera. ¿Y quién cree que lo reemplace? Y la chica empezó a mirar al cielo. Claro. No sabía porque no siente, no sabe. Pues. O los militares, o el vicepresidente, o uno de los jóvenes por último. Y mire que le preguntan... Ahí sí se va a mire que tú dices, sucesión, pues, hermano. Le preguntan a una chica X, no hay interlocutor, no tiene aquí, la misma prensa no tiene a quién preguntarle. No tiene. Y tú decías antes que el monopolio de las armas lo tiene el Estado. Armas y de la violencia. Sí, pero ¿Qué puede controlar? ¿Quién va a controlar ese anarquismo? O sea, eventualmente sacas a los militares a la calle, pero los militares están entrenados para una invasión extranjera. Para ir a darle bala a tu propio pueblo. Los militares, no los carabineros. Los militares, correcto. No, acá están usando los carabineros. Pero los militares, para ir a darle bala a tu propio pueblo, es una decisión muy fuerte para cualquier presidente. A ver, pero lo que te quiero decir es una cosa. Mira lo que pasó en México. Si tú eres profesor de temas políticos internacionales. En México capturan al hijo del Chapo Guzmán. ¿Quién? La policía, la seguridad, los militares, no me interesa. ¿Ok? Y cuando lo van a detener, se dan cuenta que los otros estaban requete armados hasta los dientes. O sea, los narcos. ¿Quién era? El cartel de la droga. Sinaloa. Bueno. Entonces, dijeron, ¿sabes qué? Si disparamos aquí, todo el mundo muere. Ok. No lo capturen, retiremos. ¿Le estás o no le estás cediendo tú ese monopolio del control de la seguridad, de las armas que la tiene el Estado a la delincuencia? Bueno, no tenemos que irnos tan lejos como México. Aquí en Colombia le entregaron la mitad del país a las FARC. Crearon. O sea, teníamos nuestra frontera norte era con las FARC. Y con Yapa. Hicieron un acuerdo y le dieron hasta diputados, le dieron dinero y tantas cosas. Con Yapa. Entonces, cuando tú te pones a mirar eso, algo está pasando en los gobiernos y en los estados. Y muchos dicen, analistas, si tú te pones a analizar la constitución de cada uno de los estados, en esa constitución están garantizadas la violencia contra el Estado. Bueno, ahorita acabas de abrir una puerta interesantísima. Qué impresionante. Tenemos 2 minutos para terminar iba a ser el partido, el programa. El bloque.
el pedido que están haciendo ahora en Chile, en las calles, es constituyente ya. Claro. No sé si te suena un poquito familiar. No sé si nos acordamos con esta marea del Foro de Sao Paulo que recorrió. La Constitución también. No, ¿qué cambio? O sea, pide una constituyente para cambiarla la completa la Constitución. El presidente Piñera dice lo mismo, acepto que se tiene que reformar la Constitución. Porque ante el pedido de la constituyente, hacer ciertas reformas le parece un mal menor. Es menos traumático que hacer una constituyente. Entonces tienes pero la constituyente, quienes vienen pidiendo, pongámosle nombre y apellido a las cosas. El Foro de Sao Paulo es quien viene pidiendo las constituyentes en todos los países que llegan, como esas langostas de Norteamérica que van arrasando, que nacen y crecen y se reproducen y arrasan con todo hasta que ya no queda nada y ahí se van. Lo que viene haciendo el Foro de Sao Paulo por los países es constituyente y de ahí y meten todo el progresismo de derecho contra todo. Y me pernizo en el poder y crean unas cleptocracias que entran a robar. En Chile no se está oyendo eso. En Chile está oyendo más bien una injerencia rusa metida en la política china, en la política chilena. Bueno, cubanos es los que están allá. Venezolanos y cubanos, dicen. Pero esa es la geopolítica. De Cuba es lo que están dando las directrices. Cuba es la que da las instrucciones. Pero lo que están pidiendo es una constituyente, entonces de verdad es la mano del Foro de Sao Paulo detrás, aprovechando todo para esto. Terminar, Chile ha estado fallido, sometido y humillado. Esperemos que no, tiene un bache ahorita en su política interna, que Dios mediante todo, esperemos que se solucione. Muy bien, gracias Guido. Muchas gracias. Tu análisis, tus conceptos, consideración de todos y cada uno de ustedes en sintonía de este programa. Teresa. Hemos dialogado con el ingeniero Guido Chiriboga, presidente provincial de CREO en Guayas y también catedrático acerca de la situación, el análisis político y económico de Chile. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, estamos ya cerrando esta edición de Sin Amarres. Nos dejamos en buena compañía de Radio Atalaya con el enlace semanal de la alcaldesa doctora Cintia Viteri. Muy bien. Sin Amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda.